aquí estamos con su programa Orientación Tributaria para llevar informaciones terminadas en el aspecto tributario nacional y como no internacional, porque siempre la contabilidad está ligada al resto del mundo. Para hoy tenemos aquí analizar del aspecto contable la Ley 4620 modificada por la Ley 0721 y sus modificaciones y las leyes que lo complementan y la sustentan. Y para eso aquí tenemos a Joel Emilio Fría y tenemos a José Nicolás Cruz. Joel Emilio Fría es un técnico, una persona terminada en el aspecto contable, asesor internacional y nacional de firmas, de grandes firmas, tanto aquí en el país como en el exterior. Y tenemos a José Nicolás Cruz, quien es el director de la Escuela de Contabilidad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ha sido consultor de muchas empresas, por no decirle que ha sido empleado, ha sido una persona que ha sido asesor tanto nacional como internacional. Tenemos dos personas calificadas para tratar este tema del aspecto contable tributario y la modificación de la Ley 4620 por la Ley 0721 y las leyes que lo sustentan y la complementan. Así que retornamos en breve con esa cantera de opiniones y con esa cantera de conocimiento para nuestros amigos televidentes. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. Coop Global, contigo siempre. Cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados, de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Amigos televidentes, ya estamos de regreso con su programa Orientación Tributaria y comenzamos contigo, Joel, con un tema muy importante y es la Ley 4620 fue modificada por la Ley 0721 y sus modificaciones que ha tenido mediante las normas que se han hecho, la 0420, la 0520 y ahora la norma nueva que la complementa. Del aspecto tributario contable, para que el público nos entienda en un lenguaje aplatanado y allanado, ¿qué tú debes decirle a los amigos televidentes? Buenas tardes a todos, un placer, Santiago, gracias por la invitación nuevamente. Bueno, de la parte contable, básicamente nosotros podemos mencionar que la ley lo que nos hace es incrementar nuestro patrimonio, incrementar nuestros activos, puede ser activos fijos, puede ser activos intangibles. En la parte contable, lo que debemos es realizar los registros contables que tienen que ver con ese incremento o con esa disminución de nuestro patrimonio, tanto de la parte de los activos como la parte de los pasivos. También una parte que va a afectar a nivel contable es las operaciones no distribuidas o el resultado no distribuido, siempre y cuando, claro, haya una disminución de los activos o un incremento del pasivo. Y en ese aspecto, Nicolás, tú como catedrático y como una persona conocedora de esto, y muchas veces uno tiene que callar porque tú eres una autoridad en este sector, igual que Joel, ¿qué tú puedes decir frente al aspecto tributario contable de lo que es? Perfecto, muy buenas tardes a todos. Santiago, Pablo y nuestro amigo Isidro. Primero hay que hacer un preámbulo con respecto de dónde sale esta ley, la ley de transparencia y revalorización de activos. Todos sabemos que en República Dominicana en el 2017
se aprobó la ley 155-17, que es respecto a lo que es el tema de lavado de activos. Esta ley introdujo muchos cambios respecto a lo que son los sujetos obligados e incluyó lo que son sujetos obligados no financieros. Eso es empresas y personas que no estaban en el sector financiero. E incluyó también el artículo 2 de la ley lo que son los delitos precedentes de lavado de activos. Y en esos delitos precedentes se agregó lo que es el enriquecimiento ilícito y el delito tributario. Al agregar esas dos situaciones, esos dos delitos precedentes, pues lógicamente se trae una situación que hay que analizar. Primero, ustedes saben que en República Dominicana y en los países latinoamericanos existe lo que se llama el fraude, la corrupción y el lavado de activos. Y en el caso de la parte tributaria, hay muchos empresarios que no declaran sus impuestos de forma debida. Teniendo empresas grandes. Exactamente. Y lógicamente esos recursos, esos activos, esos capitales, no están transparentados para los fines de la ley. Quienes motivaron lo que es la aprobación de la ley de lavado de activos, en este caso los organismos internacionales, el G20 a través de lo que es la OCDE, la Organización para el Desarrollo Económico, que fue quienes crearon en el 1988 el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera, vieron que había una realidad con respecto al tema de lavado, con relación a esos bienes, esos activos o capitales que tenían empresarios ocultos y que como la ley agrega el tema de lo que es el delito tributario y el enriquecimiento ilícito, se previó crear los mecanismos para que esos empresarios pudieran entonces transparentar esos recursos. ¿Correcto? Entonces, acompañado a la ley vienen dos normativas que están previstas desde el principio. Una es una ley de transparencia, que es la que acabamos de mencionar, la 4620 en este momento, y una ley sobre la extinción de dominio, que es una ley que mientras la ley de transparencia lo que trata es dar facilidad para transparentar esos activos, esos bienes, la ley de extinción de dominio lo que va a permitir es que esos bienes que no se transparentaron, las autoridades puedan incautarlos. Si se fijan, la ley de transparencia se aprobó en febrero del 2020. Sin embargo, la ley de extinción de dominio también se introdujo más o menos en esa fecha, pero todavía el Poder Ejecutivo no la ha promulgado. Aunque la tiene ya en gaveta. Están esperando primero que se cumpla el proceso de transparentar los bienes a través de la ley de lavado. En este caso la 4620, que como usted muy bien dice, se actualizó con la 0721 del 2021. Mire, el tema que estamos tratando y es el que realmente nosotros manejamos, es el tema, ¿cuál es el tratamiento contable que debería dársele a las facilidades de la ley? Como decía Joel, ¿qué permite la ley? La ley permite, primero, tú incrementar o adicionar activos que tú no tienes en tus libros. Pero además te permite disminuir activos que posiblemente tú realmente no lo tengas y por una razón u otra estén registrados en tu contabilidad. Pero además también te permite aumentar pasivos y disminuir pasivos o deudas. Lógicamente, cuando tú agregas un activo en tu empresa, eso te va a afectar tu registro de contabilidad. Y para ello habría que tener en cuenta qué dicen las normas internacionales de información financiera con respecto al tema. Porque una cosa es el tratamiento fiscal para los fines de esos activos que se agregan o se eliminan y pasivos. Y otra cosa es lo que dice la norma cuando tú agregas o revalorizas un activo. Las normas que tratan el tema de lo que sería revalorización de activos son, primero, la NIC 16, que trata el tratamiento de los activos fijos, y la sección 17 de las NIC para pymes. Y en ambos casos tratan el tema de lo que es la revalorización. Que una revalorización, un activo que tú tienes, un valor histórico y que en realidad tiene un valor diferente.
que es lo que trata la ley. Lo único que la ley te agrega un elemento, que es tú agregar activos que no tienes, que eso no está en la norma y no debería estar, porque se supone que todos tus activos deben estar registrados en tus libros. La ley y la norma 0221 te establecen un procedimiento para tú adicionar o revalorizar esos activos. ¿Qué te establece la ley? Primero, que cuando tú incrementas tus activos o disminuyes pasivos, todos los contadores sabemos que eso te va a producir un registro en la misma orientación. O sea, cuando tú agregas un activo a tu empresa, eso va a ingresar un activo, va a entrar y eso lleva a un registro de débito en la contabilidad. Entonces tiene una contrapartida que es el crédito. Entonces, ¿qué te dice la ley? Que la contrapartida que tú vas a utilizar cuando tú incrementas los activos y disminuyes los pasivos va a ser una cuenta que se llama aporte a futura capitalización. Que esto es una cuenta que en contabilidad es especializada. ¿Por qué? Porque una cuenta que tú puedes colocarla tanto en el pasivo como en el patrimonio. Ahora bien, las normas de contabilidad no te dan la flexibilidad para que tú, en caso de revalorización de un activo, tú utilices esa cuenta. La norma lo que te dice es que tú tienes que utilizar una cuenta que se llama revalorización de activos y tiene que estar colocada dentro de lo que es el patrimonio de la compañía. Pudiéramos decir que hay una especie de contradicción, pero en realidad no es así. ¿Por qué? Porque la misma ley y la norma te dice que esa cuenta va a ser una cuenta temporal, donde, aunque tú lo lleves a aporte para futuras capitalizaciones, cuando sean aumento de activos y disminuciones de pasivos, te dice que tú tienes que capitalizar esos aumentos, o sea, incrementar tu capital a más tardar en el periodo siguiente. O sea que esa cuenta es una especie de cuenta transitoria que solamente te va a durar un periodo. Sin embargo, se utiliza también la cuenta que establece la norma, que es la cuenta de revaluación de activos, va a ser igual transitoria porque la misma ley te dice que tú tienes que incrementar tu patrimonio al año siguiente, producto de ese incremento que te produce la ley. En ese aspecto, Nicolás, hablar contigo el tiempo es corto. Y eso lo sabemos todos nosotros, como lo sabe Joel, lo sabe Isidro y Esai, lo sabe Ramón. Joel, está en cuanto a disminución de activos, que significa, yo tengo una cantera de compra y la quiero disminuir. El código establecía la destrucción, porque había muchas personas que aumentaban esos activos para evadir el pago de impuestos, como ustedes lo saben. Ahora bien, una pregunta. ¿Eso contradice al código? Porque el código dice que es destrucción de activos, como ustedes lo saben. Y aquí se dice disminución de activos. Hay empresas que tienen un activo fantasma, que debo hablarlo aquí claramente. Entonces, aquí pueden disminuirlo con un 2%, por ejemplo. ¿En qué encaja eso en el aspecto contable? Bueno, a nivel contable, cuando vamos a eliminar ese activo, normalmente lo que le damos es una salida del activo. Le damos una salida contra una pérdida o una ganancia, dependiendo. Pero normalmente contra una pérdida, porque se supone que es un activo que perdió valor. Y si ya no está funcionando, le damos una salida, normalmente con un valor 0 o 1.01, para que quede con un valor. En términos contables, a nivel de la norma o de la ley, cuando hacemos el pago del 2% y rebajamos ese activo que, en cierto modo, está en la contabilidad, pero no lo tenemos. Físicamente no existe, solamente existe a nivel de los registros contables. Entonces, a nivel de registros contables, realizamos el pago del 2% para disminuir ese activo. Ese activo va directamente a un gasto o una pérdida, que es lo que menciona la ley, que debe ser registrado dentro del resultado de periodos anteriores. Porque si lo llevamos como un gasto del periodo, eso va a ser un gasto y va a ser registrado en la contabilidad, igualmente en la declaración jurada. Pero para fines de declaración jurada, ese gasto no es permitido. Por lo tanto, debe ser registrado como un gasto de periodos anteriores.
Pues bien, en ese mismo tenor, Nicolás, cuando las instituciones tienen activo fijo, podríamos decir edificación o automóviles, en un proceso, un ejemplo, que hay un accidente, al destruirse ese bien, ¿cómo vamos a registrar ya para que impuestos sobre la renta no lo admita ese útil que estaba pautado, un ejemplo, para durar 10 años de utilidad, pero ya en un proceso de 5 años ese bien ya salió de los libros de la empresa por un accidente o algo que hubo en ese proceso? Mira, las normas contemplan todo ese tipo de situaciones. Existe una norma que trata sobre lo que es el deterioro de los activos. Entonces ahí automáticamente tú lo incluyes. Desde el punto de vista fiscal, tú tendrías que, en este caso, someter esa situación a la Dirección General de Impuestos Internos. Si fue por un deterioro producto de un accidente o un incendio, pues lógicamente tú sabes que tienes que hacer las reclamaciones pertinentes a la compañía de seguros, y cuando la compañía de seguros te paga ese salvamento, pues lógicamente tú automáticamente sacas eso de los libros, y desde ahí lo único que va a validar es que tú no hayas dejado fuera la compensación que en este caso la compañía de seguro te haría por la salida de ese activo producto de un deterioro o un daño. ¿Considera usted, maestro Nicolás, que las fluctuaciones entre el aumento del activo, la reducción del pasivo o viceversa, podrían ser determinantes a la hora del manejo contable de las recaudaciones? Bueno, lógicamente que las recaudaciones con la aplicación de la ley lo que van es aumentar producto del pago tanto de las adiciones o disminuciones tanto de activos como pasivos. Y una de las cosas que inclusive el empresariado se ha quejado es que el pago que tú haces por concepto de la ley no es un gasto deducible. O sea que en este caso el empresario no puede utilizarlo para el periodo siguiente ese pago adicional. O sea que en sentido general la DGI lo único que va a hacer es que se va a beneficiar con el tema de la aplicación de la ley, primero porque para los periodos posteriores las empresas van a tener que pagar un porcentaje mayor por concepto del impuesto sobre los activos, y si es persona física sobre el IPI, o sea, el impuesto a la propiedad inmobiliaria, y lógicamente no tienen que aceptarle ese pago por concepto de esa amnistía como un gasto deducible. O sea que en todo caso la DGI sale beneficiada de esta situación. Amigos televidentes, nos vamos a un corte comercial y retornamos en breve con su tema hoy en día, la amnistía, la ley 4620, modificada por la ley 0721 y sus complementaciones con otras leyes, y en el aspecto tributario y contable. Retornamos en breves. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. Coop Global, contigo siempre. Cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas.
Cuida tu salud y la de los demás. Amigos televidentes, estamos de vuelta con su programa Orientación Tributaria con un tema muy interesante. Joel, en cuanto a esta parte aquí, que nosotros más o menos lo podemos manejar, y es al empresariado dominicano, ¿en qué lo beneficia acogerse a la ley 4620 y en qué lo beneficia no acogerse a ella? Fíjate, a los empresarios les beneficia desde un punto de vista. Por ejemplo, algunos empresarios que tienen deudas con el fisco, con la administración tributaria, le beneficia porque si se pueden acoger a la ley, pueden pagar solamente el 70% de la deuda. Además de que le van a retirar los recargos e intereses que tiene esa deuda generándolo desde el día en que se presentó o que se declaró un impuesto específico. Entonces, en ese sentido, le conviene realizar o acogerse a la ley a través de la parte de la deuda. Por otro lado, también le beneficia en caso de que tengan algunas inconsistencias en periodos anteriores, que es, por ejemplo, los periodos que menciona la ley, 2017, 18 y 19, para algunos cierres fiscales. Porque, por ejemplo, para los cierres fiscales a marzo no aplica el 2019, solamente para los demás periodos. ¿En qué le beneficia? En que si en un momento determinado tiene una inconsistencia, esos periodos pueden acogerse a la ley y asimismo, al acogerse a la ley, esos periodos quedan fiscalizados. En ese sentido, no tendrían ningún problema en el futuro. Joel, la micro y pequeña empresa, ¿cómo puede beneficiarse ya? ¿Amnistiarse o no amnistiarse? ¿O la amnistía abarca esas micro y pequeñas empresas? Sí, la amnistía abarca todo tipo de empresas, inclusive abarca a las personas físicas y los negocios de único dueño. A las pymes, en cierto modo, digamos que esta ley no les beneficia tanto, porque el porcentaje que cobra o que dice la ley es bastante alto para ellos. Cuando hablamos de un 3.5%, por ejemplo, para los que quieren amnistiarse en los últimos periodos fiscales, nuevamente menciono 2018, 2017, 2018 y 2019, ese 3.5 que indica la ley es bastante alto para las pymes. Podría descapitalizarlo prácticamente. Correcto, totalmente descapitalizado. Joel, lo siguiente, lo que interpreto, usted podría estar diciendo que la ley beneficia más al gran contribuyente moroso que a los pequeños contribuyentes y al propio ente recaudador. ¿Esa es la idea? No necesariamente, todo va a depender de la organización que tenga, tanto el grande contribuyente como el pequeño o mediano. Todo va a depender de su planificación y de qué tan organizado esté. Entonces puede ser que a uno lo perjudique acogerse o no acogerse, porque si en un momento determinado hay una empresa, ya sea grande, mediano, contribuyente, que no se acogió a la ley, pero que tiene o podría tener algún tipo de inconsistencia en el pasado, pasó el tiempo de acogerse, pero la DGI o la Administración Tributaria decidió realizarle una auditoría fiscal. En ese momento, como esos periodos no están acogidos a la ley, pudiera perjudicarle. Entonces, en sentido general, va a depender de la organización que tenga ese contribuyente específico, ya sea pequeño, mediano o grande. Hay algo, Nicolás, importante que yo quiero que tú, como conocedor de la materia y un oráculo en esto, me lo aclare, y es lo siguiente. Si a mí me están fiscalizando en aduana y me están fiscalizando porque yo evadí, el impuesto mayor en aduana mismo es el ITEVI, porque hay mucho, porque el avaloren muchas veces hasta es tasa cero, como tú lo sabes. Y en aduana me determinan a mí a pagar un impuesto. La ley de la amnistía de 2011 abarcaba Dirección General de Impuestos Internos y aduana. Esta ley hoy en día nada más abarca Dirección General de Impuestos Internos. Ahí me determinan en aduana a pagar $1.000.000 del ITEVI, porque lo evadí. Entonces, ya yo estoy amnistiado en la renta. Se puede reconsiderar esa fiscalización de aduana, yo amnistiado en cuanto al impuesto, porque el mismo código, el 1192, que la cuadra 2, como un adelanto en aduana, pero para usarlo en la renta. Se podría descartar esa fiscalización por la amnistía que tengo en la renta. Bueno,
Recordemos que la ley te abarca para fines de amnistía periodos específicos. Como decía Joel, te abarca del 19, 18 y 17 y los periodos ya que han pasado. Habría que verificar si esos periodos que está notificando aduana, que quizás aduana generalmente te fiscaliza periodos recientes, vamos a suponer 2020, 2021, aunque puede encontrar algún tipo de situación irregular y verificarte periodos posteriores. Lógicamente, si aduana te notifica un pago de ITEVI irregular que abarca esos periodos, la ley lógicamente es amplia con respecto al tema. Porque recuérdense algo, o sea, cuando Joel decía que la ley quizás para los pymes, acogerte a la amnistía, un 3.5 no es viable, quizás él se refería únicamente al tema de lo que es la amnistía fiscal, pero que la ley 4620 no trata solamente una amnistía fiscal, te trata 3 temas. Primero, tú pagar deudas viejas, ya sean viejas deudas por notificaciones de DGI, que estén en diferentes procesos, entonces tú te puedes acoger nada más para pagar tus deudas en la administración tributaria. Pero además tú puedes aprovechar la ley para fines de o aumentar, disminuir tanto activo como pasivo, que es diferente al anterior. Y por último, lo que planteaba Joel, que tú amnistiarte. Entonces la ley te permite tú hacerlo de manera íntegra para los 3 renglones o hacerlo de manera parcial. En el caso de las MIPYME puede ser que tengan deudas pendientes y ellos le es conveniente, le es práctico tú acogerte a la ley porque, como decía él, tú tienes una deuda en DGI de 1 millón de pesos del 2019 y eso al día de hoy son 3 millones de pesos con los recargos de intereses. Al tú acogerte a la ley de ese millón de pesos de impuestos solamente, tú nada más vas a pagar 700,000 pesos y te van a tumbar todos los recargos y los intereses por producto del efecto del tiempo, o sea que se va a beneficiar con respecto a esa parte. Igual, si una MIPYME tiene activos fuera de libros o activos registrados que no corresponden, pues lógicamente a él le conviene transparentar el tema de esa situación contable, porque recuérdense que el propósito de esta ley tiene un efecto en tema de lo que es lavado de activos y a través de lo que es la Dirección de Impuestos Internos, que es un órgano supervisor de esta ley que emitió varias normas y 2 reglamentos, te establece que, por ejemplo, en el reglamento 408-17, en el artículo 47, te establece cuáles son los parámetros para que un delito tributario sea un delito sujeto al tema de lavado de activos, donde te dice que todo delito tributario que tenga un monto de 700 salarios mínimos se considera un delito de lavado de activos. Nicolás, en ese sentido, entonces, ¿tú le aconsejarías a las empresas que si se van a amnistiar, debían hacerlo, en vez de hacerlo por una de esas 3 partes, debían hacerlo en conjunto? No, es que va a depender, porque es lo que te planteaba Joel, o sea, para una empresa, una MIPYME, tú pagar, inclusive hay un extremo, las MIPYME no le conviene acogerse a la amnistía, ni las grandes corporaciones, porque las grandes corporaciones tienen una tasa efectiva de tributación que la mayoría cumple a través de la norma 714 y muchas de esas grandes empresas que cumplen con su normativa, que cumplen con la tasa efectiva de tributación, no le hace sentido acogerse a una amnistía. Igual a MIPYME, como las MIPYME, los diferentes sectores que se desenvuelven, su tasa efectiva de tributación está por debajo del 3.5, pues entonces, ¿para qué tú acogeste? Okay. Si realmente tú no tienes que pagar en tus periodos normales una tasa de tributación tan alta. Entonces las medianas empresas son las que podrían caer dentro de ese renglón. Exactamente. Perfecto. Una pregunta en este asunto. Cuando, Nicolás, usted especifica la tasa efectiva de tributación, estamos hablando que las empresas cuando se la aplican quedan automáticamente auditadas. Porque la tasa efectiva de tributación es un privilegio de la dirección aplicársela a un contribuyente. Y si los grandes contribuyentes tienen esa aplicación de la tasa efectiva de tributación, iría consigo automáticamente, ¿o no?
Bueno, lo que pasa es que la tasa efectiva de tributación es el porcentaje de impuestos que pagan los diferentes sectores, ¿verdad? Entonces, esas grandes empresas se cuidan de que sus impuestos estén ajustados a esa tasa efectiva de tributación, porque la DGI, y yo el que trabajó un buen tiempo allá, sabe que hay una oficina que se llama la Oficina de Grandes Contribuyentes. Inmediatamente la DGI identifica que una gran empresa de República Dominicana no está pagando sus impuestos acorde a esa tasa efectiva de tributación, le va a llegar una fiscalización. Entonces, lo que te digo es que la mayoría está ajustada a esa tasa efectiva de tributación. Claro que puede ser que hayan de esas grandes corporaciones que tengan irregularidades con respecto a alguna partida de sus estados, que quizás le convenga no acogerse a la amnistía per se, sino entonces o pagar deudas o incrementar o disminuir tanto los activos como los pasivos en su balance. Puede ser que sea. A nuestro televidente, nos vamos a un corte comercial y retornamos en breve. Es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. A nuestros televidentes, estamos de vuelta con su programa de orientación tributaria. Aquí cogemos este segmento para algo muy importante. En programas anteriores aquí estuvo el señor Siriaco y nos habló que se prestigiaba la universidad con la aspiración del señor Nicolás al decanato. Y nosotros le preguntamos, ¿cómo así, Siriaco? Sí, Nicolás va a aspirar ahora, Nicolás Cruz va a aspirar como vicedecano. Y nosotros le preguntamos, mira, la universidad está muy prestigiada. Eso es algo que la universidad es algo que a voce. Es un gran prestigio que Nicolás aspire al decanato, y no porque está aquí presente, porque este programa es apolítico, totalmente apolítico, pero cuando se trata de personas serias que van a las posiciones, hacer un trabajo serio, nosotros siempre aquí decimos la verdad, porque así somos, y somos apolíticos totalmente. Ramón, Isidro, yo, Braulio, y nuestro invitado especial que está aquí, Joel y Nicolás. Nicolás, nosotros queremos que tú le expliques al país en qué consisten sus aspiraciones al departamento del vicedecanato de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sí, gracias, Santiago, una vez. Bueno, como ustedes saben, en la actualidad nosotros estamos al frente de la Escuela de Contabilidad. La Escuela de Contabilidad forma parte de lo que es la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es la cuarta escuela más grande que tiene la universidad, con aproximadamente unos 9.900 estudiantes. Igual es la escuela más grande en la facultad, ya que representamos el 33% de lo que es el voto profesoral. Como tradición, cada vez que tú llegas a una posición en la UAS, lógicamente tú esperas aspirar a una posición superior. En este caso, para las elecciones del año entrante, el 2022, un grupo de profesores que nos ha estado apoyando en todas las actividades que hemos hecho en la escuela, ha entendido que tenemos los méritos necesarios para ocupar una posición superior, en este caso el vicedecanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y estamos trabajando en esa línea.
Dentro de esa vertiente que tú estás trabajando, no se dice aquí en este programa, aquí estamos diciendo lo que dice el pueblo dominicano, lo que dice la comunidad de la UAS. Tú has hecho un trabajo bastante grande en la escuela de contabilidad allá, y eso es lo que te ha llevado a ti a aspirar, no tú, sino que te ha llevado a aspirar allá. Dentro de esas aspiraciones que te ha llevado a ti el campo universitario, ¿de qué personas te apoyan? ¿Cuáles son tu programa de gobierno? Que tú estás pensándolo ahora, porque ahora que estás aspirando. ¿Y con qué recursos? Cuando hablamos aquí de recursos, personas humanas que lo están apoyando. Tú cuentas, Yanaguas. Bueno, lógicamente contamos con una gran proporción, la mayoría de los profesores de nuestra escuela que han valorado y han entendido el trabajo que hemos hecho en estos 2 años y medio. También tenemos personas, profesores, amigos en otras escuelas, porque la facultad tiene 7 escuelas, la contabilidad es una de esas 7 escuelas, aunque tenemos mayoría en tema de lo que es el porcentaje de los votos en la facultad, pues lógicamente mi trayectoria en la universidad de más de 25 años, tanto en Santo Domingo como en diferentes centros regionales, nos ha permitido tener una gran cantidad de amigos y colaboradores que han estado dando las orientaciones del lugar y el apoyo necesario para que salgamos victoriosos en esta contienda electoral que viene en el año que viene. Maestro Nicolás, lo siguiente, en virtud de que usted está al frente de una unidad académica en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y pretende ocupar el vicedecanato de dicha facultad, de seguro usted lleva un sinnúmero de propuestas de corte académico y de hecho entendemos que usted debe estar programado, ¿verdad?, en su propuesta para que haya desarrollo en cuanto a lo que tiene que ver con la actividad académica de grado y posgrado, y no solo eso, sino también lanzar la academia desde la facultad y desde las escuelas propias de la facultad hacia un trabajo con otras instituciones y colaboración con entidades del sector público y privado. ¿Qué usted puede decirnos al respecto sobre eso? Sí, mira, el vicedecanato de las diferentes facultades de la UAS es una posición que es similar como el vicepresidente de la República. O sea que no hay muchas funciones que están contenidas en lo que es el estatuto orgánico fuera de las funciones del decanato. Nosotros, el equipo nuestro ha valorado hacer un taller de planificación estratégica en diferentes vertientes. Primero, lograr una modificación del estatuto orgánico para que no solamente los vicedecanos, sino también los vicerrectores de la UAS tengan funciones más definidas en lo que es sus diferentes gestiones, que no dependan necesariamente del decano o del rector en turno. Nuestra facultad ha sido por muchos años referente en términos de opinión pública y de consulta del empresariado, porque nuestra facultad es el vínculo entre la sociedad, el gobierno y las empresas. De hecho, el maestro Antonio Siriaco, que es un economista de mucho prestigio, es una de las personas que más se consulta a nivel de opinión respecto a lo que es la economía, la tasa de inflación, la tasa de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de nosotros, en el vicedecanato, tenemos propuesta para vincular más de cerca la universidad con el sector productivo. O sea, nosotros como universidad podemos ofrecer servicios a todo el sector productivo en diferentes órdenes. Por ejemplo, ahora mismo la universidad, en un acuerdo que tiene con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, tiene diferentes centros MIPYME en todo lo que es la geografía nacional, y a través de esos centros nosotros estamos dando apoyo a todos los sectores productivos, específicamente a los sectores pequeños y medianos,
en cuanto a registro de producto, registro de marcas, plan estratégico, promoción a nivel de lo que son las redes sociales, que ustedes saben que es algo que llegó para quedarse. Y hemos hecho acuerdo con diferentes instituciones públicas. Por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos trabajando con la Contraloría General de la República en un programa de capacitación para los nuevos auditores que se pretenden adicionar a lo que es el sector gubernamental. Tenemos acuerdo con la Cámara de Cuentas, o sea que la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales debe ser un ente de consulta de los diferentes sectores, no solamente el sector público, también del sector privado. Recientemente nosotros visitamos al director del IDECOP, conjuntamente con el presidente del Instituto de Contadores, donde le hicimos propuestas para nosotros, desde la academia y desde el instituto, poder aportar para el tema de lo que es la transparencia del sector cooperativo, que es un sector sumamente importante hoy en día. Nicolás, desde este punto de vista, como antes de iniciar el programa hacíamos ciertas acotaciones en cuanto cómo puede la institución, desde la escuela de contaduría, desde todas las escuelas de las facultades, preparar una especie de página, como la tienen otras instituciones, donde cada egresado esté registrado, y cuando algunas instituciones privadas o del sector público necesite un profesional, que la institución pueda facilitar la información de esa persona y que esa persona pueda insertarse en un proceso laboral. Perfecto. Mira, la facultad tiene una página donde están todas las escuelas y lógicamente ahí está la Escuela de Contabilidad. Precisamente nosotros estamos trabajando con lo que es la creación de una página web exclusivo de la escuela. Está en un proceso bastante avanzado, entendemos que en unos 2 o 3 meses ya estaría disponible. En esa página web de la Escuela de Contabilidad, ahí vamos a presentar todas las informaciones relacionadas con el ámbito de la contabilidad, la tributación, la auditoría. Y lógicamente hemos concebido que ahí se va a colocar lo que es una bolsa de empleo y Excelente. un espacio para lo que son los egresados de la Escuela de Contabilidad. En esa bolsa de empleo, el estudiante o el egresado puede ingresar, y el empresariado, en el caso de los estudiantes y los egresados, pues lógicamente colocan sus informaciones, sus disponibilidades, sus competencias, y el empresariado puede hacer consultas en línea respecto a esas competencias, y puede ser una interesante fuente para ellos captar talentos para sus empresas. Pero estamos en eso. Nicolás, me voy a atrever a decir algo. Las autoridades de la academia y las autoridades nacionales dicen que Nicolás saneó la escuela de contabilidad. Y sanear significa un trabajo arduo en todas las regionales que tiene la universidad. Y si la saneó, se supone que hizo un trabajo excelente. O está haciendo. O sea, lo está haciendo, ¿no? Así, Joel. Así es. Entonces, visto de esa óptica, si llega a ser, en breve, una ciencia apretada, si llega a ser vicedecano de la facultad, lo vas a hacer, porque tú eres un abejón trabajando. ¿Qué tú puedes decir nosotros frente a ese respeto? Una síntesis apretada. Mira, Santiago, realmente el término quizás no sería sanear, porque cuando se habla de sanear es corregir algo que está mal. Nosotros en nuestra gestión lo que hemos tratado de concentrar nuestro trabajo desde el punto de vista académico. Tú sabes que la UAS, como institución pública y como su forma de gestión, sus autoridades la eligen a través de elecciones. Entonces muchas veces se maneja el tema político y se le da más prioridad que el tema académico. Entonces nuestra gestión se ha fundamentado en desarrollar y resaltar el tema académico por encima de cualquier otro tema, incluyendo el tema político. Y lógicamente el profesorado de la escuela ha visto nuestro accionar, ha visto nuestro trabajo, y en función de eso ha valorado ese esfuerzo. Te puedo decir que nosotros fuimos la primera escuela que comenzó a capacitar a los profesores en temas virtuales, porque a raíz de la pandemia que inició en nuestro país en marzo del año pasado, lógicamente la UAS, sus clases presenciales representaban alrededor del 85%, porque la UAS
Mucha gente no sabe que desde el 2011 está dando clases virtuales, pero esas clases virtuales apenas representaban el 10%, el 15% de la totalidad de la clase que se da en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces, a raíz de la pandemia, ese 15% lógicamente debió convertirse en el 100%. Y nosotros, desde ese mismo 17 de marzo, comenzamos un proceso de capacitación a todos los profesores de nuestra escuela. Y nosotros mantuvimos a nuestros profesores desde marzo hasta septiembre realizando capacitaciones en materia virtual, preparando la plataforma para que el profesor cuando vaya a dar su clase no tenga ningún tipo de dificultad. Hemos hecho vínculos con diferentes instituciones públicas, te mencionaba el tema de Cámara de Cuentas, te decía el tema de la Contraloría, pero además también hemos tenido acercamiento con los gremios que agrupan la profesión de la contabilidad, como es el Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana, el Instituto de Contadores Públicos Autorizados, donde nosotros formamos parte de lo que es la Comisión de Educación. Ahora, con la gestión del colega Basilio Sánchez, estamos al frente de lo que es la presidencia de la Comisión de Educación allá en el instituto. Amigo televidente, no podíamos dejar pasar por alto este segmento sobre la posición de que el señor José Nicolás Cruz aspira a la universidad y como que es una persona seria en su trabajo, trabajador, una persona lista, capacidad. Por eso cogimos este segmento para él. Así que nos vamos a una corte comercial. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. Coop Global, contigo siempre. Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. Coop Global, contigo siempre. Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás.
vuelta con su programa de orientación tributaria en su parte final. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Joel, en una síntesis apretada, ¿qué tú puedes decirnos a nosotros de la ley 4620 y sus modificaciones en el día de hoy frente a lo que es el empresariado dominicano de aspecto tributario contable? Bien, en resumen, a mí me parece que la parte más importante, la parte más asequible que tiene que ver con los contribuyentes en la ley es la parte de las deudas, donde hablábamos ahorita de que le iban a condonar tanto los recargos como los intereses a las deudas que tienen los contribuyentes. Y en ese sentido solo pagarían el 70% del impuesto. Esa es la parte más importante que tiene la ley para fines o desde el punto de vista del contribuyente. En ese aspecto, ahí mismo, Nicolás, ¿qué tú puedes decir al empresariado dominicano, tú como catedrático, como asesor, como persona terminada en esta materia, un conocedor de arriba a abajo, integral, vertical y horizontalmente en esta materia, sobre la ley 4620 y sus modificaciones? Bueno, como ya habíamos explicado anteriormente, esto no es solamente una ley de amnistía, sino que es una ley que es una continuidad al tema de la ley de lavado. Recomendamos al empresariado y a toda persona que tenga activos que no hayan sido transparentados de forma adecuada en la Dirección de Impuestos Internos, que esta es la oportunidad para hacerlo, ya que de no acogerse a esta facilidad en la ley, en el futuro inmediato pudiera entonces aplicársele la ley de extinción de dominio, que es una ley donde se le va a incautar esos activos que ellos no tengan transparentado o que no se hayan acogido a la ley para poder regularizar esa situación. O sea que el tema no es simplemente una amnistía, la amnistía se le agregó a la ley en la segunda modificación. La ley en principio solamente trataba el tema de lo que es transparencia y revalorización. Entonces, el tema está en lo que se persigue con la transparencia y revalorización, que es que todo el que tenga bienes que no lo tiene transparentado, se acoja a esta ley para evitar consecuencias futuras, ya que la ley de lavado es una ley sumamente fuerte en términos de sanciones, porque tiene no solamente sanciones administrativas, sino que tiene sanciones penales. Y sobre todo en la parte de lo que es lo que habíamos comentado de la extinción de dominio, que esta ley, los expertos dicen que no es una ley que persigue a la persona, sino que persigue al bien. ¿Qué significa eso? Que tú puedes tener un inmueble que lo haya obtenido de forma lícita con tu trabajo. No es un tema de lavado de activos per se, porque tú lo has hecho de manera regular. Ahora, si no pagaste los impuestos correspondientes, entonces te cae el tema de lavado. ¿Y qué dice eso? Que aunque tú puedas demostrar que tú ese inmueble tú lo adquiriste de manera legal, producto de tu esfuerzo y tu trabajo, si tú no pagaste los impuestos correspondientes, entonces la ley te puede incautar ese bien. ¿Entiendes? Claro. Entonces esa es realmente la importancia de esta nueva. En ese mismo sentido, dice la ley, Nicolás, que aún yendo al sistema judicial, donde te puedan absorber, pero si tú no puedes explicar bien, como tú dices, esa parte, ese bien se te incauta a través de la ley de extinción de dominio. Que está esperando que se concluya el plazo de la ley de transparencia. Para aprobarse. Porque ya en febrero del año pasado ya el Congreso aprobó la ley de extinción de dominio. Lo que pasa es que el presidente no la ha promulgado. Y no la ha promulgado porque están esperando que concluya el proceso de la ley de transparencia. Entonces, en ese mismo tenor hay, amigo televidente, la televisión entre expertos no rinde. Es completamente corta. Te damos las gracias, Joel, por haber venido aquí. Nicolás, para nosotros es un prestigio haberte tenido aquí junto con nosotros y esperamos que siempre vengan por aquí. Para nosotros, para Ramón, Isidro, Santiago y Braulio, productor y coproductor, para nosotros es un prestigio haberlo tenido aquí a ustedes. No, gracias a ustedes por la invitación y estamos a sus órdenes allá en la Escuela de Contabilidad de la UAS. Muchas gracias y amigos televidentes, como siempre, pásenla todos bien.